Hace unos momentos le informé sobre la propuesta del presidente López Obrador de nombrar al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, embajador de México en Canadá. Y bueno, le relaté también todos los ejemplos ya de exfuncionarios, exgobernadores, particularmente de partidos de oposición que han ido a embajadas o consulados que les ha ofrecido el presidente López Obrador. Curiosamente, estos gobernantes o exgobernantes pues perdieron sus estados y los ganó Morena. Vamos a platicar de esto, analizar este asunto con Jorge Castañeda, ex canciller mexicano, analista. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días, gracias por estos minutos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Gusto de saludarte, como siempre. Pues, ¿qué te parece este salto que han dado los exgobernadores de estados de la República que han perdido sus estados en elecciones recientes y que ahora se van o se fueron ya, como Quirino Ordaz, que es embajador de México en España, pues a otros cargos públicos que le ofreció el gobierno del presidente López Obrador? Bueno, no sé si la palabra adecuada, Mario, sea que hayan perdido sus estados o más bien que entregaron sus Sí, estados. claro. Se los entregaron a Morena y al gobierno, siendo gobernadores que llegaron al cargo gracias a otros partidos. Es desde luego el caso de Carlos Joaquín, que llegó a la gubernatura de Quintana Roo gracias a su candidatura presentada por el PRI-PAN-PRD. Es decir, no es un gobernador de Morena que termina su periodo y gana o pierda la elección y bueno, pues simplemente pasa a ocupar otro cargo dentro de la misma coalición. Entonces, primer punto es que son premios por haber entregado el Estado. Porque cada uno de los estados que mencionaste o que se han mencionado, Mario, claramente el gobernador o la gobernadora, en un caso saliente, pues contribuyó a la victoria de Morena en estados que no había podido ganar Morena anteriormente. Entonces, creo que es un primer punto que hay que subrayar. ¿Es una táctica política legítima por parte del presidente López Obrador? Pues en el fondo sí. Implica corromper a los gobernadores cuando están en funciones, implica corromper a los exgobernadores con cargos, implica pues una ética muy cuestionable, pero es cierto que en política pues estas cosas se valen y pues más bien son un reflejo no tanto del cinismo de López Obrador, sino del oportunismo de los exgobernadores que aceptan esos cargos. No creo que se le pueda cuestionar mucho más a López Obrador de recurrir a estas tácticas, no son nuevas y bueno, pues no hay que preocuparse demasiado desde el punto de vista de la política interna, creo yo, Mario. Ahora, lo cierto es que les ha ofrecido cargos en embajadas, consulados, es decir, en el exterior, una especie de exilio, protegidos, ¿no? O sea, no los van a perseguir aquí en México y además tendrán un cargo diplomático, como el caso de los embajadores o la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, que se fue a un consulado, al consulado de Barcelona, pero no les ha dado cargos en el gabinete presidencial, digamos, ¿no? Se decía que Carlos Joaquín podría llegar a la Secretaría de Turismo o al proyecto del Tren Maya. De hecho, él quería eso en lugar de irse a una embajada, por lo menos eso es lo que dice gente cercana a Carlos Joaquín, pero a todos los ha mandado fuera. ¿Qué nos dice esto, Jorge? ¿O por qué les ofrece estos cargos diplomáticos en el exterior? Bueno, mira, lo de la protección es relativo, Mario. Obviamente los embajadores y cónsules no tienen fuero, tienen inmunidad diplomática en los países a los cuales están adscritos, pero no en cuanto a la justicia mexicana. Entonces no hay estrictamente hablando un tema de impunidad. Hay impunidad en la medida en que obviamente la Fiscalía General de la República, parte del gobierno, digan lo que digan, o la UIF, también parte del gobierno, digan lo que digan, no van a perseguir a funcionarios del mismo gobierno, funcionarios sobre todo recién nombrados. Entonces, no hay una impunidad jurídica, sí la hay política, desde luego. Ahora, lo que sí es más cuestionable, Mario, me parece, es que esto está elevando mucho la proporción de miembros, de nombramientos políticos
en las embajadas y consulados en relación a los nombramientos de carrera frente a la proporción histórica que hay en México y en muchos otros países. La gente no lo sabe, entonces mucha gente opina sin saber al respecto, pero en México la proporción histórica ha sido alrededor de 65% de nombramientos de carrera del Servicio Exterior mexicano y alrededor de 35% de nombramientos políticos. En todos los sexenios, por lo menos, si quieres, hasta a partir de los años 60. Por ahí anda la proporción y sí, no se ha movido mucho en los distintos sexenios. En este sexenio ya ha pasado casi a 50% políticos y 50% de carrera. Pero además, Mario, son las embajadas más importantes las que están en manos de nombramientos políticos. Voy a enumerarlos rápidamente, Mario, si me permite. Sí, adelante. Washington, desde luego, nombramiento político. La ONU en Nueva York, desde luego, nombramiento político. París, Londres, Berlín, Madrid, ahora Canadá, La Habana, Guatemala, es decir, todas las embajadas importantes, unas más glamorosas que otras, si tú quieres. Entre vivir en París y vivir en La Habana, pues en París se come muy bien y en La Habana no se come. Pero bueno, es muy importante en La Habana. Hay un un funcionario muy serio, nuestro embajador y es Reynoso en La Habana, pero no es del servicio, aunque es una gente muy distinguida, sin duda. Entonces, esto tiene implicaciones de largo plazo para el Servicio Exterior mexicano, Mario, porque le manda una señal, un mensaje a los jóvenes que quieren entrar ahora o que entraron en los últimos 20 años, digamos, de que no solo no pueden aspirar a ser secretarios de Relaciones Exteriores, solo ha habido dos y medio, si se quiere, del servicio, el último medio siglo, pero además que en realidad no pueden aspirar tampoco a ocupar los cargos más importantes o más prestigiados, porque esos ya les tocan exclusivamente a nombramientos políticos. Y este caso de Canadá, pues viene también a ir en la misma dirección. Canadá es una de las embajadas más importantes para México por el Tratado de Libre Comercio, por la migración, por el turismo canadiense a México, por las inversiones canadienses en México. Y ahora habrá un exgobernador. No se trata de que no tenga más o menos experiencia. Hombre, se aprende esto, no es ciencia oculta, Se aprende rápido, no es cosa del otro mundo. Pero, pues, sobre todo para el servicio que les dice. Ese es el problema, Mario, yo creo. Este asunto de la politización del servicio exterior o de que ocupen los políticos cargos que normalmente podrían ocupar o para eso están en el servicio exterior de carrera muchos mexicanos, también es parte de la política exterior que tiene el presidente López Obrador, que es mucho ideológica, porque lo hemos visto con el tema de Latinoamérica, con el apoyar a gobiernos que pues no son muy democráticos, que digamos, pero que aún así el presidente López Obrador los ha apoyado, los países centroamericanos, latinoamericanos, y vemos lo que sucede con Estados Unidos, ¿no? Que cada vez se va subiendo de tono un poco la conversación del presidente. ¿Tiene que ver con esta ideología que tiene, que quiere llevarla a otros países para que se haga política también en otros lados o desde otros lados como nos ven a México, Jorge? Yo creo que en parte, Mario, aunque sobre todo me parece que refleja la indiferencia de López Obrador frente a la política exterior. Le da enteramente lo mismo a López Obrador cuál es la relación con Canadá. Mira, han transcurrido 4 años del sexenio y todavía no ha habido una visita bilateral del primer ministro de Canadá a México ni del presidente de México a Canadá. Parece que Trudeau viene a México a la reunión trilateral en noviembre y tal vez esto se extienda a una visita bilateral, pero por lo pronto han transcurrido 4 años y no ha habido una visita del jefe de gobierno canadiense a México. Esto nunca había sucedido. ¿Por qué? Pues porque a López Obrador no le importa la relación con Canadá, le da enteramente lo mismo. Claro, ya tiene el problemita de la solicitud canadiense de consultas por violación al TEMEC.
y que a ver cómo salen esas cosas, ¿no? Ya tiene el problema de las inversiones en las mineras canadienses en México, con una gran cantidad de conflictos en ese ámbito. Pero la verdad, a mí me da impresión, Mario, que además de ideologizar la política exterior, como tú dices con toda razón, hay una gran indiferencia. Le da exactamente lo mismo a López Obrador, quién es la embajadora de México en el Reino Unido o en París. Sí. Le da igual porque es completamente indiferente a la relación de México con el Reino Unido o con Francia, para solo tomar esos dos ejemplos. Ya ni hablemos de España, donde no es indiferente, sino que es francamente hostil. Ya. Oye, pues te agradezco mucho, como siempre, querido Jorge, por estos minutos y muy buenos días. Nos vemos, Mario, y un fuerte abrazo. Igualmente para ti es Jorge Castañeda, un analista político, pues que le pone ahí el dedo en la llaga siempre a los temas interesantes, ex canciller, por supuesto, ex canciller mexicano.